Mientras los jóvenes están siendo programados por la televisión especializada y los juegos de computadoras que glorifican la violencia, a sus padres se les lava el cerebro con los medios de comunicación para adultos. Las pruebas kinesiológicas demuestran que un programa de televisión bastante típico causaba a los sujetos de la prueba que se debilitaran varias veces durante un solo episodio. Cada vez que se presentaba una debilidad, se suprimía el sistema inmunológico del observador y se reflejaba un agravio al sistema nervioso central, así como al sistema autónomo del cerebro del observador. Invariablemente acompañando cada una de esas alteraciones del sistema de acupuntura estaban las supresiones de la glándula del timo. Cada agravio resultaba en daños a los delicados sistemas neurohormonal y neurotransmisor del cerebro. Cada input negativo acercaba más al observador a una enfermedad eventual y a la depresión inminente, la cual es hoy en día la enfermedad más predominante. Los grados sutiles de la depresión matan más personas que todas las demás enfermedades. No existe un antidepresivo que pueda curar una depresión basada en aspectos espirituales, porque la enfermedad no se origina en un mal funcionamiento del cerebro, sino que es una respuesta acorde a la profanación de la vida. El cuerpo es el reflejo del espíritu en su expresión física, y sus problemas son la dramatización de las luchas del espíritu que da la vida. Una creencia que atribuimos a lo que está ahí afuera tiene efecto aquí adentro. Todo el mundo muere por su propia mano, lo cual es un hecho clínico severo, no un punto de vista moral. El intento de imponer estándares de lo que sería el bien o el mal absoluto es de hecho uno de los peligros morales más grandes. Pero sin moralizar podemos simplemente señalar que todo lo que calibra por encima de 200 apoya la vida y puede, por lo tanto, ser funcionalmente definido como bueno, mientras que todo lo que calibra por debajo de 200 es destructivo, no apoya la vida y puede, por lo tanto, declararse funcionalmente como negativo. A través de las pruebas podemos comprobar que una premisa falsa, tal como el fin justifica los medios, es operacionalmente negativa, aunque es una justificación aceptada rutinariamente por la mayoría de las conductas humanas, que va desde los pecadillos del comercio hasta las enormidades de la guerra. Tal ambigüedad espiritual conlleva a fin de cuentas a una confusión irrecuperable entre el bien y el mal, y ha sido siempre el talón de Aquiles de la sociedad humana. Es este proceso de perversión de la verdad a través de la falta de discernimiento lo que ha proporcionado la instrumentación de la caída de las grandes religiones del mundo, como vimos antes. Las religiones que han caído por debajo del nivel de 500 pueden predicar el amor, pero no son capaces de practicarlo. Y ningún sistema religioso que aplauda la guerra puede reclamar una autoridad espiritual sin la hipocresía patente que ha hecho de muchos hombres honestos se vuelvan ateos. La sociedad es colectivamente más vulnerable cuando la capacidad de distinguir entre los atractores y los imitadores o percibir los matices de los diferentes niveles de la conciencia está embotada. Así es como el abuso civil se convierte en ley y los extremistas políticos persuaden con consignas justicieras. Los niños de la violencia se convierten en sus perpetradores. Porque una sociedad confusa que ha perdido la capacidad del discernimiento necesario para proteger su propia conciencia, difícilmente puede esperar proteger su juventud. El nivel de conciencia de un individuo es determinado por los principios con los cuales se compromete. Para mantener el progreso de la conciencia no se puede titubear ante los principios o el individuo caerá a un nivel más bajo. La conveniencia nunca es una justificación adecuada. Si es malo matar a otro ser humano, ese principio no permite excepciones. Sin importar lo emocionalmente atractiva que parezca una razón, no puede ser usada para justificar la excepción. Por lo tanto, una sociedad que condena el castigo capital siempre tendrá problemas de asesinatos, pues los dos son productos del mismo nivel de percepción. Después de todo,
Para el asesino, el homicidio de la víctima es una excepción justificable. Una vez que un principio es violado, dicha alteración se propaga como el cáncer. Una sociedad que apoya el asesinato, ya sea por medio de la guerra, la policía o el sistema penal, no puede al mismo tiempo detener efectivamente el asesinato criminal. Matar es asesinar y es matar. No hay escapatoria a ese hecho. La decisión de matar o no es un asunto básico en el sendero al poder real. Pero este rudimentario paso no ha sido tomado por el 85% de la población mundial o por virtualmente ninguno de sus gobiernos. Coco, la famosa simia residente en el Instituto de Investigación de Primates, ha trabajado por algunos años con un psicólogo y ha desarrollado un sofisticado vocabulario de lenguaje por señas. Es sincera, cariñosa, inteligente y confiable. Su integridad calibra 250. Por lo tanto, estamos más seguros que con Coco, una gorila, que con el 85% de los humanos en el planeta. La injuria al ojo espiritual del hombre ha dado como resultado el oscurecimiento de la visión moral y la ceguera ante la verdad, la cual afecta al 85% de la población de la Tierra, quienes se consumen bajo el nivel crítico de la integridad. El gran dilema que enfrenta toda la humanidad es la sanación de su ceguera espiritual. El problema más inmediato que plantea el asunto de lo correcto y lo incorrecto, y que siempre ha desviado el enfoque de nuestra sociedad, solamente existe como una función de la percepción basada en los niveles más bajos de la conciencia. Los niños pequeños deben aprender que las conductas peligrosas son incorrectas, pero al crecer el discernimiento debe reemplazar el moralismo. Matar o no a otro ser humano puede ser un dilema moral para los niveles bajos de la conciencia. En los más altos esta misma pregunta es ridícula y ni siquiera concebible. La moralidad convencional es, por lo tanto, un sustituto provisional para una facultad de una conciencia mayor. El moralismo, como un derivado de la dualidad, se vuelve insignificante, mientras que el nivel de la conciencia se eleva a través de los 500 y es irrelevante en el nivel 600. Tan solo alcanzar un estado en donde uno funciona primariamente bajo el orden de la razón requiere una mayor evolución de la conciencia a los 400, lo cual es un nivel muy poderoso en la sociedad mundial. Freud, Einstein y Descartes calibran a 499, el nivel del humanismo. Pero la razón tan vulnerable a la pérdida de la perspectiva a través de la absorción personal, a la larga, nunca ha ofrecido al hombre ninguna certidumbre moral sólida o aún intelectual. Por el contrario, ha ido del caos de la ignorancia a un laberinto cerebral igualmente confuso una y otra vez. En un mundo de confusión masiva necesitamos desesperadamente una medida confiable, precisa y objetivamente verificable para medir la verdad. Nuestra esperanza es que este libro le presente tal herramienta. Cualquier aumento favorable de la influencia de la verdad en la conciencia humana colectiva nos brinda mayor esperanza que lo que tiende invariablemente a ser un punto de vista más bien lúgubre. Hemos establecido que la conciencia es capaz de discernir cualquier cambio de la energía a un grado de logaritmo 10, hasta el menos infinito. Esto significa que no hay evento posible en el universo entero que no sea detectable por la sensibilidad exquisita de la conciencia misma. La energía del pensamiento humano, aunque diminuta, es, no obstante, absolutamente mensurable. Un pensamiento que emana del nivel de conciencia de 100 medirá típicamente entre el logaritmo 10 elevado a 800 millones y 10 elevado a 700 millones de microvatios. Por otro lado, un pensamiento amoroso en el nivel de conciencia de 500 mide aproximadamente el logaritmo 10 elevado a 35 millones de microvatios. A pesar de que solamente el 15% de la población mundial está por encima del nivel crítico de la conciencia de 200, el poder colectivo de ese 15% tiene el peso suficiente para contrarrestar la negatividad del 85% restante de la población mundial.
Como la escala del poder avanza logarítmicamente, un solo avatar en la conciencia de 1000 puede, de hecho, contrarrestar la negatividad colectiva de toda la humanidad. Las pruebas kinesiológicas han demostrado que un individuo en el nivel 700 contrarresta 70 millones de individuos por debajo del nivel 200. Un individuo en el nivel 600 contrarresta 10 millones de individuos por debajo del nivel 200. Un individuo en el nivel 500 contrarresta 750.000 individuos por debajo del nivel 200. Un individuo en el nivel 400 contrarresta 400.000 individuos por debajo del nivel 200. Un individuo en el nivel 300 contrarresta 90.000 individuos por debajo del nivel 200. 12 individuos en el nivel 700 equivalen a un avatar a 1000. En la redacción original de este libro, habían 12 personas en el planeta que calibraban por encima de 600. En mayo del 2006, sin embargo, eran solo 6, 3 entre 600 y 700 y una entre 700 y 800, una entre 800 y 900 y una entre 900 y 1000. Si no fuera por este contrapeso, la humanidad podría autodestruirse por la pura masa de su negatividad sin oposición. La diferencia de poder entre un pensamiento amoroso, 10 elevado a 35 millones de microvatios, y uno temeroso, 10 elevado a 750 millones de microvatios, es tan enorme que está más allá de la capacidad de la imaginación humana, incluso comprenderlo. Podemos ver desde el análisis anterior, sin embargo, que aún unos pocos pensamientos amorosos durante el curso del día pueden contrarrestar todos los pensamientos negativos por su enorme poder. Tal como lo hemos dicho, desde un punto de vista social conductista, la verdad es el conjunto de principios por los cuales viven las personas, independientemente de lo que digan que creen. Hemos visto que hay diferentes verdades: subjetiva, operacional, hipotética e intelectual. Y luego está la verdad de los hechos. La legitimidad de cualquiera de estos depende del contexto de un nivel de perceptivo dado. La verdad no es funcional a menos que sea significativa e intencionada, y como los valores, se basa en un solo campo perceptivo. Los hechos y los datos pueden ser muy convincentes en un nivel e irrelevantes en otros. La validez funcional de la información también varía con el nivel intelectual y la capacidad de abstracción del receptor. Para que sea operacional, la verdad no solamente debe ser veraz, sino cognoscible. Sin embargo, cada nivel de verdad es incognoscible a los niveles inferiores y no tiene validez más allá de su propio territorio. Por lo tanto, podemos concluir que todos los niveles de verdad, tales como los conocemos dentro de la dimensión de la función humana normal, son ejemplos de la verdad dependiente, cuya veracidad es totalmente contingente en un conjunto dado de parámetros o contexto. Hasta nuestra reverenciada verdad científica está también definida por condiciones y, por lo tanto, sujeta a la disputa y al error. La inferencia estadística se ha convertido en una herramienta de propaganda, y las distorsiones estadísticas por las cuales cualquier cosa puede ser probada han alineado nuestras creencias. ¿Hay alguna verdad impersonal independiente de una condición o un contexto individual? La verdad, tal como la detectan los métodos investigativos ilustrados a través de este libro, deriva su validez de fuentes fundamentales más allá de la influencia de cualquier campo perceptivo localizado. No considera ninguna personalidad ni opinión y no varía con ninguna condición del sujeto, de prueba o de su ambiente. La ignorancia no se rinde ante el ataque, pero se disipa en la luz, y nada disuelve la deshonestidad más rápidamente que el simple acto de revelar la verdad. La única manera de acentuar nuestro poder en el mundo es incrementando nuestra propia integridad, entendimiento y capacidad de compasión. Si las dispersas poblaciones de la humanidad pueden llegar a comprender esto, la supervivencia de la sociedad humana y la felicidad de sus miembros está asegurada.
El efecto inicial de tomar responsabilidad por la verdad de la vida personal eleva los niveles de energía más bajos hasta el 200, el cual es el nivel crítico que aparece primero y la piedra angular para todos los niveles más altos. El coraje para enfrentar la verdad conlleva eventualmente a la aceptación, en donde el gran poder surge al nivel de 350. Aquí hay suficiente energía para disolver la mayoría de los problemas sociales del mundo, del hombre. Esto, a su vez, conlleva el poder todavía mayor de 500, el nivel del amor. Conocer nuestros puntos vulnerables y los de los demás da lugar al perdón y luego a la compasión. La compasión es el portal a la gracia, a la realización final de quienes somos y por qué estamos aquí, y el origen último de toda existencia.